Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Aguiluz con ustedes una vez más para el repaso de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección 11. Para esta semana el título de la lección es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí el Evangelio de Juan nos presenta esta verdad tan importante, reconocer a la divinidad en toda su plenitud. Hay muchos que dudan de la divinidad de Jesús, dudan y cuestionan la divinidad del Espíritu Santo o si realmente el Espíritu Santo existe. Pero aquí el Evangelio de Juan nos muestra de manera clara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando por la salvación del ser humano, de cada uno de nosotros, y lo presenta en varias facetas, en, en el nacimiento de Jesús, en el bautismo de Jesús, en la resurrección de Jesús, cuando Jesús se transfiguró. Jesús está mostrando al Padre. Jesús vino para eso, para mostrarnos al Padre y para mostrarnos que el gran yo soy, que existía desde la eternidad, seguirá existiendo para siempre. También aquí el Evangelio de Juan nos muestra que esa revelación de Dios ha sido dada por medio de Jesús al mundo. Jesús vino a mostrar quién es realmente el Padre, pero a la vez a desenmascarar a Satanás. Porque Satanás quiere desfigurar la imagen del Padre. Satanás quiere presentar el carácter de Dios como un Dios tirano, como un Dios malvado, como un Dios que está queriendo solamente hacernos sufrir a través de todas estas calamidades, cuando Él es el que ha originado todas estas cosas. Así que todas las culpas se las quiere echar a Dios, cuando no es así. Pero un día el Señor va a traer juicio y el Señor va a hacer que todas las cosas vuelvan a como eran en el principio. Así que la lección de esta semana está mostrándonos el Evangelio desde la perspectiva de la salvación realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis amigos, antes de comenzar queremos agradecer a cada uno de ustedes que están semana a semana compartiendo este video, que estamos repasando la lección, que estamos estudiando un poco más. Y tal vez ustedes estén en casa, manejando, viajando, estén haciendo alguna actividad y están escuchando este repaso de la lección. Queremos que el Señor pueda hacer su obra y que el mensaje y el Evangelio pueda calar en nuestra mente, en nuestro corazón y nos pueda ayudar también a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y compartir estas verdades con otros que no la conocen. Y también pueden ustedes compartir este video, mandárselo a algún amigo, a un familiar, a un hermano que no viene a la iglesia y de esta manera ellos también puedan recibir el Evangelio, el mensaje de salvación. Queremos invitar y también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos comparte el versículo de memoria cantado. Qué gran bendición, lo dejamos a él y luego volvemos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces al repaso de la lección número 11 para esta semana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Aunque esta palabra no se menciona en la Biblia, la Trinidad es la divinidad en su plenitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando por la salvación de la raza humana caída. Y como el versículo de memoria los dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí Jesús está repitiendo, ¿no? Una vez más, que el Padre va a enviar el Consolador. Jesucristo vino como el Consolador. Jesucristo vino como el Hijo de Dios. Jesucristo vino a reflejar el carácter de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Jesús. Pero ahora que Jesús ya no está con nosotros, el Espíritu Santo es quien está a nuestro lado. Él es el consolador. Él es el que nos recuerda las verdades que conocemos y Él es el que nos da la iluminación para que esa revelación de Dios pueda ser una realidad en nuestra vida, no solamente en parte conceptual o conocimiento, sino en la parte experimental, vivencial, en nuestra relación personal con Dios, que es lo más importante, poner en práctica las verdades que nosotros conocemos. Cuando Cristo fue prometido en el Antiguo Testamento como el Mesías, que vendría un día a esta tierra, esa promesa se hizo realidad. Y cuando Jesús estuvo aquí, Él mismo dijo que Él era el gran yo soy. Ese yo soy que se presentó ante Moisés, ese ángel del Señor, ¿no? El creador del universo, que había estado ya desde los confines y que estará por la eternidad. Ese Jesucristo, siendo omnipresente, tomó un cuerpo humano, con la finalidad de que tú y yo pudiésemos verlo, apreciarlo, pero aún para que Él pudiese llevar sobre sí las cargas de todos nosotros. Como ser humano, Él podía ahora compadecerse de nuestras necesidades. Él podía sentir lo que nosotros sentimos. Ahora nosotros podemos decir, Jesús pasó lo que yo estoy pasando y Él me entiende, Él me comprende. Y por esta razón podemos nosotros acudir confiadamente al trono de la gracia porque tenemos a alguien quien nos representa, que es Jesucristo. Y los tres miembros de la Trinidad, de la deidad, de la divinidad, están trabajando en conjunto, en armonía, con la finalidad de que nosotros podamos acercarnos, podamos llegar a Dios, podamos tener ese encuentro con el Señor y de esta manera podamos decir gracias, Señor, por la salvación que tú me ofreces. El Padre envió al Hijo. El Hijo vino a morir. El Espíritu Santo está trabajando en cada corazón para suavizarlo, para que se enternezca, para que pueda abrir la puerta y de esta manera el Señor pueda obrar esa conversión que necesitamos, la opera el Espíritu Santo. Y eso se llama nuevo nacimiento. Así que si queremos entender al Padre, tenemos que conocer a Jesús. Y esto está revelado en la palabra de Dios. Así que no hay otra forma de conocer a Dios sino es a través de su palabra, de la revelación. Y eso es lo que nos presenta en el Evangelio de Juan, que estamos estudiando temas importantes y este es uno de los temas más importantes. Cuando en la Biblia nos habla del Padre, es un término muy humano, ¿no? Para que podamos nosotros ver esa relación que hay entre el Todopoderoso y sus criaturas, que es una relación humana como de un padre con un hijo. De esta manera, el padre está bien relacionado con el ser humano y lo hace a través de Jesucristo. Jesucristo se hizo humano, se hizo hijo, se hizo como uno de nosotros para que de esta manera podamos nosotros tener alcance a la divinidad, podamos ver a Dios velado en un cuerpo humano. Cuando nosotros comprendemos la magnitud de lo que la deidad ha hecho, tendríamos que quedarnos pasmados, ¿verdad? Impresionados. Pero a veces no es así. Cuando Jesucristo se hizo hombre, en vez de haberlo recibido como el Hijo de Dios, lo despreciaron, lo crucificaron. A los que vino a salvar fueron los que lo mandaron a matar, porque no estaban viendo. Jesús se había velado, no veían su divinidad, veían su humanidad, pero despreciaron lo que él estaba ofreciendo. Así que Dios y Jesús mantienen una relación muy estrecha. ¿Qué nos enseña esto? Que de igual manera nosotros debemos mantener una relación bien estrecha con el Padre. Debemos mantener una relación dinámica de padre a hijo. Tenemos que acercarnos confiadamente,
buscarle en oración, buscarle en ayuno, buscarle en estudio de la palabra, así como Jesús muy de mañana lo buscaba el Señor. Así también nosotros debemos amanecer con Jesús. Tenemos que madrugar buscando al Padre. Dios es un Dios desprendido. Él dio, ¿no? Él dio a su Hijo. ¿Con qué finalidad? De salvar. Él está dispuesto a dar, enviar. Él está dispuesto a salvar, a sacrificar, si es posible, a su propio Hijo. Él es un Dios que quiere las cosas correctas y justas. Por eso que se va a realizar un juicio para poder determinar quién está en lo correcto y quién está en el error. Y todo se basa en función a una ley. Aquel que se va contra esa ley está yéndose contra el autor de la ley, contra el creador mismo. Y es lo que ocurrió con Satanás. Satanás se rebeló contra la ley, se estaba rebelando contra Dios, y entonces se estaba rebelando contra todo el gobierno de Dios. Y esa rebelión le costó ser expulsado del cielo. Pero Satanás ahora, con toda esa maldad y con todo ese pecado que había estado acumulando a través del tiempo, entonces quiere arrastrar tras de sí no solamente a esa gran cantidad de ángeles que le siguen, sino también a la humanidad, a todos aquellos que dan la espalda a Dios. Por eso es nuestra misión, ¿no? Ir y hacer discípulos, ir y ser pescadores de hombres, ir y atraer a todos hacia el Señor, para que cuando Él, que ha sido exaltado y levantado, podamos nosotros verlo y alcanzar el perdón y la salvación. El Señor también nos muestra a través de sus actos que Él está dispuesto a oírnos. Él está dispuesto a socorrernos. Él está dispuesto a ayudarnos a través de la obra magnificente de Jesucristo y del Espíritu Santo. Así que el Padre está trabajando. El Padre está en acción. Como dice la palabra de Dios, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. Pero nosotros tenemos que obrar en función a esa fe que viene por el conocimiento, por el acercamiento, por la relación con Dios. El Padre tiene un contacto íntimo con el mundo y una profunda participación en nuestra salvación. Él no está desconectado de nuestra realidad. El Padre no está desconectado de nuestra situación. Él nos entiende, Él nos comprende, Él nos conoce y Él sabe lo que estamos pasando. Por eso es nuestro Padre Celestial. Aunque a nosotros nos parece que Dios se desentendió de nosotros, que está lejos, que nos ha abandonado, ese es nuestro parecer. Pero la realidad es que el Señor está a nuestro lado, aunque nosotros no lo querramos reconocer y aunque nosotros no nos demos cuenta, Él está allí siempre para socorrernos. Entonces, ese Padre eterno, ese amoroso Dios todopoderoso, que en un momento, viendo la necesidad del ser humano caído, y viendo qué hacer para salvarlo, entonces entra en un acuerdo con el Hijo, quien se ofrece voluntariamente a venir a esta tierra, dejar y despojarse de su divinidad para ahora tomar un cuerpo humano, nacer a través de María, una virgen quien había sido llamada por Dios para cumplir esta misión de sacrificio y también de valentía, ¿no? Frente a un enfrentamiento cósmico. Y allí Jesús fue protegido por el Señor, por los embates que tenía Satanás para tratar de destruirlo de una y otra forma, hasta el momento cuando él comenzó su ministerio y él realizó algo que no debía realizar, que es bautizarse. Él no necesitaba bautizarse, pero él lo hizo para darnos ejemplo. El bautismo es para una conversión, un nuevo nacimiento, para estar en armonía con Dios, para llegar a ser hijos de Dios. Él no necesitaba nada de esto, pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para darnos un ejemplo, para que podamos seguir sus pisadas. Y ahora entonces Jesucristo se convierte en el originador de la iglesia, el fundamento. Él es quien establece la iglesia cristiana a la cual nosotros debemos unirnos. Y Jesús, al hacer todo esto, está demostrando que Él tiene un amor muy grande por la humanidad. Está dispuesto a dar su propia vida para que tú y yo podamos ser salvos. Qué hermoso, ¿verdad?
Qué maravilloso. Así que ese Dios que estaba en el principio con el Padre, ese Dios que estaba allí creando, ese Dios todopoderoso que ha estado siempre en relación con el ser humano, él ha estado activo en todo momento, ahora se manifiesta en una forma eh, humana, ¿no? Se revela en una forma visible. Y esto es con la finalidad de que nosotros podamos tener la garantía de que Dios cumple sus promesas, de que todo lo que está en el Antiguo Testamento y se ha cumplido es evidencia y es una muestra de que Dios no falla y que las promesas que de allí en adelante todavía quedan pendientes se van a cumplir. Cristo va a venir muy pronto, el Señor va a establecer su reino eterno, el Señor va a eliminar el pecado, a Satanás y los pecadores, y va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Son promesas que todavía están en el futuro, pero están en, 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 en un proceso, ¿no? En un proceso a través del cual nosotros tenemos que tomar una decisión. O vamos para allá o no. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación personal con Jesús, cuando nosotros nos unimos a Jesús de una manera permanente, constante, esa relación con Jesús nos ayuda a conocer al Padre. Porque conocer a Jesús es conocer al Padre. Y él lo dijo Jesús, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me habéis conocido? El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan se presentan más de 136 veces la palabra griega exegeomai, que significa explicar, interpretar, exponer. Y esto es lo que trata de hacer Jesús. Explicar, exponer, interpretar, mostrar al Padre a través de su carácter, a través de su enseñanza, a través de su propia vida. Y Juan lo presenta también en las epístolas, en sus 3 epístolas, 18 veces para mostrarnos la importancia que tiene lo que Jesús está haciendo, revelando al Padre, mostrando al Padre. Ahora, ¿no es importante que también nosotros conozcamos al Padre? Que, que nosotros conozcamos los motivos que lo llevaron a entregar a su propio Hijo. La responsabilidad que tenemos nosotros de aceptar ese llamado, esa salvación tan grande que el Señor nos da. Si Jesús estaba totalmente consagrado al Padre, ¿no lo debemos estar también nosotros? Si Jesús dependía de esa conexión vital con Dios, ¿no lo debemos también realizar nosotros? Jesús oraba, ¿y nosotros? ¿No necesitamos más oración que Jesús? Claro que sí. Jesús oraba porque él no quería fallar al Padre, no quería fallar en su misión. Él no quería que su misión se basara solamente en él, sino se basara en su dependencia del Padre, porque Jesús vino a mostrarnos que también nosotros podemos vencer si dependemos del Padre, si estamos conectados con el Padre. Y ustedes pueden ver allí en Juan 15 que dice, ¿no? Que nosotros debemos estar conectados a la vid. Nosotros somos los pámpanos, ¿no? Y los pámpanos deben estar conectados a la vid para poder llevar fruto. O sea, para poder vivir y llevar fruto y compartir ese fruto con los demás. Jesús pues era el representante del Padre en la tierra, así como nosotros somos nosotros representantes de Dios en esta tierra. Somos sus hijos, pero a la vez también somos sus embajadores. O sea, estamos para mostrar a Dios. A través de nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro carácter, nuestras palabras, tenemos que representar a Dios al mundo. Jesucristo dijo, lo que yo les enseño no es algo que nace de mí, es algo que viene del Padre. Aunque Jesucristo era Dios, Jesucristo conoce todas estas cosas, pero les estaba diciendo que Él había venido como hombre y estaba dependiendo del Padre y enseñando las verdades del Padre para que cada una de las personas que le escucharan aceptaran al Padre y de esa manera pudiesen reconocer que Él había sido enviado para darles la salvación. Porque si no aceptaban al Padre, ¿cómo podían aceptarlo a Él? Y él les mostró una y otra vez, antes que Abraham fuese, yo soy. Moisés también. Y les mostró las evidencias de lo que decían las profecías, como de Daniel. Y les hablaba acerca de Noé, y les hablaba acerca de la creación. Y todas estas cosas iban mostrando que él conocía, que él sabía, que él tenía una relación plena con Dios y que ahora estaba
mostrándoles todas estas cosas para que el hombre pueda ser salvo. Pero lamentablemente el hombre cerró su corazón. El ser humano se dejó llevar por los engaños de Satanás. Mis queridos hermanos, esta lección nos muestra que si en los tiempos de Jesús los seres humanos se resistieron a creer en Jesús, de aceptar a Jesús, en esta época Satanás va a poner todos sus engaños a disposición del hombre. O sea, va a abrir una serie de engaños portentosos, maravillosos, escandalosos, para que el ser humano quede fuera de lugar, comience a caminar de una manera desenfrenada. No debemos dejarnos engañar por el enemigo. Él es muy sutil, él es muy capaz de mostrar aún a los fieles, a los escogidos, verdades parciales, mentiras encubiertas, y de esta manera llevarnos por un camino totalmente equivocado. Tenemos que acercarnos, hermanos, a la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer a Dios. No cometas el error de irte al internet, de buscar otros materiales, otros libros. Vea la Biblia. La palabra de Dios es suficiente. La revelación de Dios es completa. Allí vamos a encontrar todo lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, y el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él a través de una experiencia personal con su palabra. Ahora, cuando nos habla del Espíritu Santo, es el consolador, la promesa que el Señor Jesucristo nos dio antes de irse. Dice, me voy, pero el Señor va a enviar el consolador. Y es mejor que Él venga, porque yo aquí en esta tierra estoy en un lugar, estoy en otro lugar, pero el Espíritu Santo estará en todas partes. El Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en el corazón de la gente. Y el Espíritu Santo es el que estuvo también en la creación, el que estuvo en la redención, el que estuvo también en la regeneración de cada uno de los hijos de Dios que desean cambiar, y también es el consolador. Aparte de que es el intercesor, porque dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está haciendo una labor maravillosa, tremenda en esta época, en este tiempo final. Así que Jesús dijo claramente que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero no solamente es nacimiento de agua. El nacimiento de agua es una demostración pública de haber aceptado a Jesús. El nacimiento del espíritu es un cambio, es una transformación que el Señor hace en la vida de una persona. Se pueden ver allí el milagro de la conversión, el milagro de un cambio de vida. Y ese es el espíritu el que da vida. Porque hay muchas personas que están vivas, pero están muertas realmente. Espiritualmente están muertas. Pero para poder revivir, necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, porque Él es vida, Él es el que da vida y Él es el que transforma los corazones. El Espíritu Santo es el más elevado de todos los dones que el hombre pueda solicitar a Dios y que el Señor ha otorgado para exaltar a su pueblo. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, o sea, por el Espíritu Santo, quien había venido con un poder tremendo. Lo dice en el libro del Deseado de todas las gentes, página 625. Ahora, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no crean que nosotros estamos aquí abandonados, desamparados. No. Jesucristo, antes de ir a los cielos, Él oró por nosotros. Usted puede encontrar esta oración en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y en esa oración, Él pide varias cosas a Dios el Padre por nosotros. En primer lugar, Él pide que nosotros conozcamos. Señor, que te conozcan a ti. Y mis queridos hermanos, ese conocer implica relación, implica acercamiento, implica comunicación. Tenemos nosotros que conocer a Dios a través de una relación personal. Tenemos que conocer a Dios a través de un vínculo, de unidad, de amistad, de compartir tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a la oración. Tenemos que dedicar tiempo a compartir lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿A qué estás dedicando tiempo? ¿A qué estás eh, llevando esos minutos valiosos de tu vida
¿En qué estás dedicando todo ese momento que el Señor te concede? Yo te desafío para que dediques unos 10, 15 minutos al estudio de la Biblia, para que dediques un tiempo a la oración. Yo te desafío a que busques al Señor cada día, temprano en la mañana, allí, en la soledad, cuando todavía nadie se despierta, cuando está todo en silencio. Acércate al Señor y comienza a conocerlo. Comienza a tener ese encuentro, esa relación, ese momento especial en el cual tú puedes abrir tu corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué más pidió Jesús? Dice, guárdalos en tu nombre. El Señor sabe que tenemos luchas, que tenemos tentaciones, que tenemos un enfrentamiento contra las fuerzas del maligno. El Señor sabe que esos momentos son bien complicados y difíciles. El Señor sabe que nosotros necesitamos del poder de lo alto. Por eso dijo, guárdalos. Y cuando enseñó la oración dice, líbralos del mal. No permitas que caigan en tentación. Mis queridos hermanos, estamos en una lucha constante, permanente. Tenemos que orar a Dios para que sus ángeles nos protejan, para que el Señor ponga en nuestra mente aquello que hemos leído y podamos decirle a Satanás, no, conmigo no puedes, porque Dios está conmigo. Echarlo en el nombre de Jesús y poder resistir las tentaciones. También el Señor oró por la unidad, que sean uno, como tú, oh Padre, y yo, que seamos uno. Y eso es algo que el enemigo odia cuando el pueblo de Dios está unido. Satanás busca que nosotros estemos en conflicto, en división, en separándonos. Mis queridos hermanos, busquemos la unidad. Dios es un Dios de unidad. Dios no quiere que nosotros estemos divididos en pleitos, separándonos y en conflicto. Eso viene del enemigo. Busquemos la unidad de todo corazón. También dijo, Señor, que ellos sean santificados. La santificación es un proceso a través del cual nosotros vamos aceptando el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios, lo vamos aplicando a nuestra vida y nos vamos acercando más y más cada día a la estatura de Cristo, a reflejar a Cristo. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos, que reflejen a Cristo. Y al acercarnos a Cristo, nos santificamos, porque Él es quien nos santifica, Él es quien nos purifica, Él es quien nos da la santidad por medio de su Santo Espíritu. También nos dice que estén conmigo. El Señor quiere que nosotros estemos con Él, pero para estar con Él un día, para siempre, tenemos que aprender a estar con Él hoy día por fe. Y yo te invito a caminar por fe de la mano de Jesús. Caminar con Jesús. Cristo vino a revelar al Padre. Él representa correctamente las palabras y las acciones de Dios. En Jesucristo no hay maldad, no hay pecado, no hay sombra de variación. Jesucristo es perfecto porque Él nunca pecó. Y nosotros debemos acercarnos a Él, porque acercándonos a Él podemos también recibir esa santidad y esa perfección que viene solamente de Él. Mi querido amigo y mi querido hermano, ¿qué significa conocer a Dios? Para ti, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios solamente por referencias? ¿Solamente porque te lo contaron? ¿O porque has tenido una experiencia personal con Él? Saulo había escuchado de Dios, había estudiado de Dios, tenía mucha teoría acerca de Dios. Y hasta un día, camino a Damasco, conoció personalmente a Dios. Se encontró con Jesús. Y Jesús le comenzó a enseñar lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Yo te invito para que tú busques al Señor, porque el Señor está más cerca de lo que tú piensas, pero tú tienes que tener esa experiencia personal. Tú tienes que buscar al Señor y decirle, Señor, manifiéstate en mi vida, cambia mi corazón. Y que a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podamos tener una comprensión plena de la divinidad trabajando en función de la salvación del ser humano. Mi querido amigo, mi querido hermano, la lección está bastante clara. No nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por enseñanzas en las cuales tratan de disminuir a Dios o al Espíritu Santo o a Jesucristo. El Señor es Dios.
hoy y por siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la salvación del ser humano. Y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes y fieles hasta el final. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana.